Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una noticia que ya se dio hace aproximadamente 3 días, pero que en definitiva no he mencionado absolutamente nada en el canal. Y como es una cuestión pero tan particular lo que sucede en el Barcelona con esta situación, me parece apropiado, más allá de que ya haya quedado un poco tarde, hablar de la llegada de Szczęsny al arco del Barcelona. ¿Y por qué a alguien le puede parecer extraño que luego de la lesión de Ter Stegen, de la que también voy a estar hablando en este video, el conjunto catalán vaya en búsqueda de un portero? Porque estamos hablando de un arquero que se había retirado del fútbol. No es que Szczęsny hoy no tenía equipo, que el 30 de junio había acabado su contrato y en definitiva no pudo encontrar club en el mercado de pases, sino que ya había colgado los guantes, no iba a atajar más en ningún otro equipo después de su exitosísimo paso por la Juventus de Italia y de ser el guardameta titular en los últimos años de la selección de Polonia. Sin embargo, la lesión de Ter Stegen claramente hizo que la alarma sonara en el vestuario dirigido por Hans-Dieter Flick y obviamente, más allá de la confianza que hay en el portero suplente del Barcelona, Iñaki Peña, la realidad es que si el conjunto de catalán quiere ser candidato a ganar la Liga Española y a la recuperación total en la UEFA Champions League, debía contratar un arquero de jerarquía. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de la lesión de Ter Stegen, que ya lleva un tiempo, 7 días desde que se lesionó, pero por lo pronto es esta importante lesión del guardameta alemán lo que desemboca en todo lo que sucedió después durante la semana en relación a la transferencia de Szczęsny, o mejor dicho, a la contratación de Szczęsny, porque no hubo ninguna transferencia de club a club. El Barcelona atraviesa un momento bastante extraño en lo que va de la temporada, porque en la Liga Española el recorrido del equipo dirigido por Flick es verdaderamente espectacular, pero el mal inicio en la Champions y esta lesión de Ter Stegen hace que obviamente no pueda estar todo el público del elenco culé contenta con este arranque de temporada. La grave lesión de Ter Stegen es algo que obviamente era una cuestión a analizar durante estos últimos días. Sufrió una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha durante el duelo que jugó el fin de semana pasado en el triunfo 5-1 en condición de visitante contra el Villarreal. El incidente ocurrió a los 43 minutos del primer tiempo, cuando Ter Stegen, tras una intervención crucial que evitó en ese entonces el empate del elenco local, salió a cortar un centro en el tiro de esquina. Desafortunadamente cayó mal y quedó tendido en el césped con visibles signos de dolor. La preocupación se apoderó del equipo y de los aficionados al verlo cómo lo retiraban en la camilla dentro del campo de juego. Es cierto que en ese entonces nadie se imaginaba todavía cuál iba a ser la gravedad de la lesión, porque hay muchas cosas que pueden suceder a un futbolista, sobre todo cuando es retirado en camilla. El lunes posterior al partido contra el Villarreal, es decir, hace 6 días, el Barcelona emitió un comunicado confirmando la gravedad de la dolencia del arquero. El comunicado decía lo siguiente: las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo, Marc-André Ter Stegen, tiene una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Esta tarde, es decir, hace 6 días, se someterá al tratamiento quirúrgico. Al finalizar la intervención se facilitará un nuevo parte médico. La intervención quirúrgica fue correcta, pero obviamente todo apunta a que el guardameta alemán no podrá jugar el resto de la temporada. El tiempo de recuperación estimado para esta clase de lesiones es de aproximadamente 8 meses. Es decir, si los tiempos dan a la perfección, Ter Stegen recién podría volver a jugar en el mes de mayo del año que viene. Y estamos hablando de que en ese entonces estarán disputando las últimas jornadas de la Liga, y si el Barcelona llega a las instancias finales de la Champions League, podría estar presente en unas hipotéticas semifinales o en una hipotética final del torneo. Pero sería algo extraño que un arquero, después de recuperarse de tan grave lesión, esté al frente del equipo en los cotejos más cruciales de una temporada. Más allá de que, por ejemplo, con el Real Madrid la temporada pasada sucedió algo parecido, porque Courtois se lesionó el inicio de la 2023-2024 y terminó atajando en la final de la Champions. Volviendo a lo de Ter Stegen, el impacto de esta noticia se siente aún más debido al historial del arquero.
Más allá del error que cometió en el primer partido en condición de visitante frente al Mónaco por la Champions, en los primeros duelos de la liga el rendimiento de Ter Stegen había sido espectacular y obliga claramente al conjunto catalán a la incorporación de un nuevo guardameta, porque por lo pronto, si bien, como dije al principio, hay confianza en Iñaki Peña, está claro que para disputar instancias finales de una hipotética Champions se necesita un guardameta de jerarquía. Y en una situación prácticamente sin precedentes, por lo menos no de manera inmediata, seguramente hay a lo largo de la historia del fútbol jugadores que han vuelto de su retiro para volver a jugar. Posiblemente haya más de un caso, pero en esta situación que está viviendo Wojciech Szczęsny, ex arquero de la Juventus y guardameta que ha estado durante los últimos años al frente del arco de la selección de Polonia, claramente es un tanto particular. El portero había colgado los guantes hace un par de meses y en definitiva todo el mundo esperaba que si Barcelona fuera a buscar un portero, este por lo menos estuviera con actualidad y con un presente medianamente aceptable, teniendo en cuenta que más allá de todas las críticas que se le pueden caer a Ter Stegen, era un arquero que obviamente estaba a la altura de las circunstancias. Por lo pronto, el guardameta polaco, a sus 34 años, tendría todo listo como para regresar al fútbol y pararse bajo los tres palos del Barcelona. Pese a no estar activo, su contrato con los italianos finalizaba el 30 de junio del 2025, pero aún así decidió dejar de jugar de manera profesional. Muchos futbolistas lo hacen, obviamente, no siempre hay que esperar hasta el final de un vínculo para cortar una carrera. Los jugadores tienen el derecho total a decidir cuándo tienen que dejar el fútbol y en el caso de Szczęsny lo hizo hace unos meses. Aún así, teniendo en cuenta que su contrato con la Juventus terminaba el 30 de junio, a lo mejor el Barcelona tiene que pagar un resarcimiento económico. Esto todavía no está contemplado al 100%, es lo que falta averiguar y lo que todavía el Barcelona tiene que resolver en estos días, pero ya no hay ningún tipo de dudas de que Szczęsny va a ser el arquero del Barça. Con Ter Stegen bajo de temporada, por lo menos durante el 90% de la misma, está claro que Szczęsny es un jugador en el cual se pueden confiar en base a sus condiciones, porque es cierto que estará volviendo de un retiro y seguramente durante los últimos 3 meses, si bien a lo mejor entrenó por su cuenta, no ha estado practicando con un equipo puntual, y eso es algo que normalmente los futbolistas lo sienten a la hora de volver a jugar. También hay que tener en cuenta que el caso de un arquero no es siempre idéntico al caso de los jugadores de campo. Normalmente un guardameta no necesita estar al 100% desde el punto de vista físico para volver a mostrar su mejor versión. Y además, más allá también de que el Barcelona contrata un arquero por el hecho de tener un guardameta de jerarquía, sobre todo en los momentos más cruciales de la temporada, lo más probable es que aún con Szczęsny contratado, los primeros compromisos ya con el guardameta polaco en la plantilla los ataje igual Iñaki Peña, que Szczęsny vaya agarrando ritmo, teniendo en cuenta que en el arranque de esta liga española Barcelona parece ser prácticamente imbatible y en la Champions, si bien es verdad tuvo un primer tropiezo importante visitando al Mónaco, se puede recuperar sin la necesidad de forzar a Szczęsny, o de última que Szczęsny ataje en esos compromisos correspondientes a la Champions League y que de cara a lo que será la Liga Española, por lo menos hasta fin de año, Iñaki Peña siga resguardeciendo el arco del conjunto catalán. Son decisiones que tendrá que tomar Hans-Dieter Flick, que es un entrenador que está totalmente preparado para tomar esa clase de decisiones. De hecho, cuando estuvo en la selección alemana, muchas veces tuvo que decidir entre Neuer y Ter Stegen, que no es una situación sencilla, pero que él mismo ha confesado que, más allá de que le pudo llevar algún inconveniente, siempre estuvo seguro de lo que tenía que hacer. Y en este caso, con esta situación muy particular que vive el arco del Barcelona, también seguro tomará la decisión correcta. El último torneo que disputó Szczęsny no fue un certamen que jugó con la Juventus, sino fue la Eurocopa que se llevó a cabo en Alemania a mediados de este 2024. Desde ese entonces no ha tenido entrenamientos con continuidad y por eso mismo lo que mencioné recién. Se necesita que, de cara a lo que será el arranque de este nuevo ciclo del guardameta polaco en el Barcelona, que empiece a ganar ritmo de a poco y que lo preparen seguramente para lo que serán las instancias más importantes con vistas al año que viene.
en la selección polaca ha sido un referente con pocos cuestionamientos. Estuvo al frente en las Copas del Mundo de los años 2018 y 2022, en la segunda de ellas llegó hasta los octavos de final y además atajó en 4 Eurocopas, en la del 2012, en la del 2016, en la del 2020 y en la del 2024. Por otro lado, ha vestido la camiseta de 4 clubes a lo largo de su carrera, el Barcelona será el quinto. En primera instancia estuvo en el Arsenal, aunque fue cedido durante la temporada 2009-2010 al Brentford, que es donde tuvo la continuidad necesaria. Allí atajó un total de 28 partidos, para regresar al conjunto de Londres, donde marcó una época durante 5 años, del 2010 al 2015, atajando 181 cotejos. Después pasó para jugar 2 años en la Roma, del 2015 al 2017, con 81 encuentros en el equipo de la capital italiana, y obviamente lo que han sido sus últimas 8 temporadas en la Juventus, del 2017 al 2024, atajando un total de 252 partidos. En el Arsenal salió campeón 3 veces, en 2 oportunidades de la FA Cup y en una ocasión de la Community Shield, mientras que en la Juventus ganó 3 veces la Serie A, 3 veces la Copa Italiana y en 2 oportunidades la Supercopa de ese país en cuestión. Es un arquero ganador. Es cierto que en el ámbito internacional quizás le ha faltado un poco, pero como en general le ha faltado siempre, o por lo menos durante los últimos 10 años, al Arsenal y en los últimos 5 años a la Juventus, donde tampoco ha podido aparecer con esa gran virtud. De hecho, fue Szczęsny quien en su momento sentó en el banco de la Juventus a un histórico como Gianluigi Buffon. El portero polaco siempre tuvo un rendimiento superlativo y para muchos es de los arqueros más infravalorados de la última década del fútbol, porque nunca se lo puso en ese lugar que se merecía, teniendo en cuenta el rendimiento que había tenido en sus respectivos equipos. Ahora le toca el turno del Barcelona. Veremos si es el desafío más importante de su carrera, teniendo en cuenta que vuelve a jugar, ya no con el objetivo de volver a estar en la selección polaca, sino que únicamente estará preparado para disputar los partidos que Hans-Dieter Flick elija para que él esté resguardeciendo el arco del elenco culé. Muy probablemente en lo que queda de este 2024 no serán tantos partidos, pero con vistas al 2025 sí estaremos hablando de un Szczęsny que quiere empezar a adueñarse de la portería del Barça. Un técnico que, como dije, sabe perfectamente lo que hacer a la hora de elegir a sus arqueros, y en el caso de Szczęsny, por algo, cuando se reunieron los dirigentes con el cuerpo técnico a la hora de elegir un posible reemplazante de Ter Stegen, Flick dijo, o por lo menos habría dicho, porque obviamente no lo mencionó en cámara ni públicamente, quiero a Szczęsny o a nadie, por lo menos a este enero. En caso de poder traer al guardameta polaco, que es lo que finalmente sucederá, Laporta le iba a cumplir el deseo y en ese caso trabajarán con él en lo que queda de este año. Caso contrario, en enero ahí recién, dependiendo del nivel de Iñaki Peña, hubieran elegido al reemplazante de Ter Stegen. El momento del Barcelona no es el mejor. Es cierto que más allá de que el equipo muestra mejores cosas dentro del campo de juego, sobre todo si lo comparamos con lo que fue el cierre de la etapa de Xavi Hernández como DT, la realidad es que todas estas cuestiones negativas terminan golpeando en el círculo interno del Barça. Por lo pronto, Szczęsny espera que su llegada le dé un golpe anímico positivo al equipo catalán y que a la hora de atajar, a la hora de estar a la altura de las circunstancias, pueda verdaderamente ser ese portero que el Barcelona necesitaba. Después, una vez termine la temporada, como dije, hay que ver en definitiva qué es lo que pasa con su contrato, teniendo en cuenta que tenía vínculo con la Juventus hasta el 30 de junio del 2025, pero me parece que es un tema que se solucionará con bastante sencillez, porque hoy el equipo de Turín no va a tener inconvenientes en que Szczęsny ataje en el Barcelona, pero por lo pronto son algunas cuestiones que habrá que resolver. El portero polaco ha sido de lo mejor en Europa durante la última década y ahora tiene para muchos el desafío más importante de su carrera.